Como ya se indicó, esta grabación después queda disponible en nuestra página web de la Escuela de Educación para que profesores y profesoras del sistema escolar puedan acceder a ella en otro tiempo, ¿ya? Así que va a quedar ahí a disposición, por eso es importante la grabación. Bueno, vamos a dar inicio, ya hay 48 personas en la sala, por lo tanto es un buen momento para iniciar la reflexión. Voy a invitar a la profesora Marcia Ábalos, quien es profesora de la Escuela República de Italia, conocida, ¿cierto? Y querida Escuela D66. Ella nos va a presentar una experiencia de lenguaje y comunicación y concretamente su experiencia habla sobre el uso de la tecnología de la información y la comunicación, las famosas TICs, ¿ya? Gracias, buenas tardes a todos y a todas. ¿Me avisan, por favor, si pueden ver la presentación? Ahora sí. Muy bien. Bueno, como nos decía al principio la señora Nielka, en esta reflexión, ¿cierto? A nosotros nos pilló esta pandemia un poco como de manera muy repentina, ¿cierto? Nadie se lo esperaba, nadie se lo vio venir y de pronto hubo un cambio en la rutina de enseñanza-aprendizaje y fue drástico. Fue algo muy brutal, por decirlo así, y la adaptación tuvo que ser individual a nuestras herramientas tecnológicas aplicadas a la pedagogía. Tuvimos que, a partir de lo que cada uno tenía, empezar a ver cómo hago aquí ahora para que mis estudiantes no pierdan los aprendizajes que son tan importantes. Entonces, parte la pregunta clave: ¿cómo guiar a los niños y niñas en esta nueva era tecnológica si yo misma no manejo las nuevas herramientas digitales? Eso nos pasó a muchos, ¿cierto? Yo creo que éramos muy pocos que dominábamos esto, había pocos profesores bastante jóvenes, ¿cierto?, que tal vez dominaban esta tecnología, pero en lo personal, para nada. Entonces, ahí parte la movilización, ¿cierto? ¿Qué puedo usar? ¿Qué herramientas tengo a mano? ¿Y cómo puedo utilizarlas para que los aprendizajes le lleguen a los chicos? Y bueno, aquí hay un montón de cosas que están a mano, que nosotros ya conocíamos, también nuestros estudiantes, como lo es YouTube, Facebook, WhatsApp y el correo, ¿cierto? El mail. Entonces, a partir de eso, dijimos ya, a partir de aquí vamos a comenzar con algo que los chicos conocen, que yo también como profesora conozco, así es que vamos a usar esto que es tan nombrado, pero que pocas veces se usa realmente, que es el lenguaje audiovisual. El lenguaje audiovisual en las herramientas como para enseñar lenguaje principalmente, pero también para todas las otras asignaturas, tiene como características un sistema de comunicación multisensorial, ¿cierto? Y aquí aplicamos mucho lo que es el diseño universal de aprendizaje. Promueve un proceso paralelo de la información, o sea, esto facilita una experiencia unificada al incorporar todos los sentidos. El uso intenso del hemisferio cerebral derecho, que es el que está asociado a la reflexión, a la comprensión. Es sintético, encadenamiento de mosaicos, lo que permite hacer secuencias, que es tan importante para la comprensión lectora. Moviliza la sensibilidad antes que el intelecto, un pacto emotivo. Y aquí es donde todos enganchamos con una buena historia bien contada, ¿cierto? Eso es algo que nos une y nos motiva. El aprendizaje parte de la emoción. ¿Qué herramientas puedo utilizar que puedan utilizar mis alumnos y mis apoderados? Porque también desde nuestras escuelas, cada uno, nuestras realidades no son todas iguales, son distintas. Entonces yo tengo que pensar desde ellos, desde los alumnos, los estudiantes. Es muy importante diferenciar entre mi dominio y el dominio de los estudiantes. En este caso, yo elegí utilizar el WhatsApp y el Facebook porque es algo a lo que todos los chicos tienen acceso hoy en día, también los apoderados, y es algo muy cercano, y también, como sabemos, el WhatsApp se liberó de manera gratuita en en estas plataformas, ¿cierto? Entonces,
fue algo muy cercano, directo, y no hubo que hacer un cambio tan drástico, fue algo mucho más suave, más acolchadito el cambio. Y les quería compartir esta herramienta del storytelling o de contar historias. De esta manera podemos utilizar la mayoría de los objetivos priorizados que vienen en el currículum, sobre todo en la enseñanza del lenguaje, como son el leer habitualmente, sintetizar, caracterizar, la gramática también, la información implícita, explícita. Hay mucho que podemos sacar de contar una buena historia. Las redes sociales están llenas de fábulas, de Esopo, por ejemplo, o cuentos, historias, películas, cortos, documentales, un montón de cosas que nosotros podemos, incluso memes, que a los chicos les gustan bastante y que podemos usarlo para la enseñanza y para el aprendizaje. Hay en la web un sinfín de variedades que podemos utilizar sin necesidad de que nosotros nos compliquemos como docentes, los que no manejamos mucho esto, buscando cómo yo puedo crear tal vez una secuencia didáctica o cómo puedo ponerle voz al video. Nosotros tenemos ya que eso existe en la web. Entonces nosotros solamente aplicamos la metodología. Aquí tenemos una imagen con un texto de una fábula conocida por la mayoría, que es la fábula de la liebre y la tortuga, porque lo mismo en esta pandemia hay unos que llegaron muy rápido a establecer todo esto y ya a dominar, y otros que más lentito, paso a paso, pero eso no significa que no vamos a llegar todos a lograr el aprendizaje. Podemos usar variados tipos de imágenes o videos, podemos ponerle el texto, podemos hacer también en esto del storytelling, cuando vamos leyendo la historia, pedirle a los chicos que, por ejemplo, cuando yo diga liebre, ellos digan hop, y cuando yo diga tortuga, ellos digan y eso los va motivando, les causa diversión, curiosidad y los mantiene atentos, porque lo que queremos en estas redes sociales, ¿cierto? Y en la educación online, la atención se pierde muy fácilmente. Entonces tenemos que mantenerlos enfocados. Y el storytelling, junto con involucrar al estudiante, lo hace parte de una historia y también permite fortalecer una variada gama de actitudes y de la parte de lo que es cognitivo. Nos proporciona la motivación, establece conexiones entre los contenidos. Nosotros podemos encontrar material para contar historias desde matemáticas hasta biología, promueve una gran cantidad de valores. Y eso es algo que cuando estábamos en clases presenciales de repente nos costaba unificar los objetivos con los objetivos transversales y la parte valórica. Ahora con esto es mucho más cercano porque tenemos vía WhatsApp, por ejemplo, la respuesta es inmediata. También por el chat, los chicos pueden ir copiando inmediatamente, ir opinando, siendo que en clases no se da eso, en la clase presencial. Así es que es algo que tenemos que utilizar para la vuelta a clases presenciales. Promueve también el desarrollo de habilidades sociales como la escucha activa y la empatía, que son cosas tan necesarias hoy en día. Permite también que los estudiantes presten mayor atención y aumenten su nivel de concentración, que es algo que debemos también desarrollar. Crea un vínculo entre el docente y el estudiante. Y esto es muy importante porque la pedagogía afectiva es algo que realmente llega, es algo que se queda y se instala. Yo voy a escuchar a quien yo quiero, a quien yo aprecio. Favorece también un clima de trabajo relajado y participativo, donde no lo ven como un contenido más, sino que se involucran en la historia. Y estimula también la creatividad y la imaginación. Y así podemos llegar también a lograr que nuestros chicos desarrollen sus habilidades tal vez de la escritura, de la grabación. Ellos han desarrollado muchas habilidades en esta pandemia. Y tiene la implicación emocional, lo que permite que los mensajes se interpreten de manera más rápida y profunda.
O sea, volvemos a esto tan importante que es la comprensión lectora, que en nuestro país lamentablemente está tan bajo y es algo que nosotros debemos promover, porque si uno comprende lo que lee, el estudiante puede comprender cualquier asignatura, cualquier cosa y puede también lograr sus metas. Esto me ha sido a mí muy simple en el sentido que es cercano, que me permite interactuar con mis estudiantes, me permite también conocerlos un poco más, permite conocer a los apoderados y conocer sus necesidades, que antes tal vez con una reunión de apoderados una vez al mes poco se lograba, ¿cierto? Pero ahora con esta instantaneidad que nos da las clases online, nos permite conocer de manera in situ lo que pasa con el ambiente de nuestros estudiantes. Y nos permite, ¿cierto?, esto de contar una historia, involucrar, yo puedo aplicar todos los objetivos priorizados, depende de la metodología que yo le dé, como decía, existen los sonidos que yo voy involucrando, también yo puedo armar una secuencia, ¿qué pasó primero? O puedo contárselas al revés la historia, puedo decirles, bueno, entonces la liebre y la tortuga eran muy amigas y la tortuga le dijo, te apuesto que yo llego primero que tú a la liebre. Y dijeron, mira, igual me da flojerita correr, mejor nos vamos a tomar un poquito de agua al arroyo. Y le pregunto a los chicos, ¿es así la historia o no? Entonces dicen, no, no iba así. Y de esa manera uno los mantiene atentos, activos e involucrados. También podemos cambiarle el final a la historia que estamos produciendo. Podemos decirle, ¿te gustó cómo terminó? ¿Qué habrías hecho tú? Y ahí aplicamos a la empatía. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de la liebre? ¿Habrías fanfarroneado así? ¿O qué habrías hecho tú en el lugar de la tortuga? ¿Te hubieras aventurado a hacer una carrera contra la liebre? ¿Con quién te identificas? ¿Te identificas más con la tortuga o con la liebre? Y de ahí de pronto a los chicos les da un poquito miedo decir que con la liebre. Y eso es algo que uno les va mostrando que no está mal sentir lo que uno siente, sino que es parte también del aprendizaje y el crecimiento, pero que también debemos pensar en los demás al momento de actuar. Me quedo con esta imagen, ¿cierto? Que tenemos aquí al profesor planificando, tenemos al profesor ahí contando la historia y tenemos a la familia detrás de la pantalla del computador que está contenta porque no se sienten invadidos, se sienten con un contenido que es didáctico, que es amigable y que además lo motiva porque le está contando una historia y a quien no le gusta escuchar una historia. Me quedo con Elie Wiesel. Elie Wiesel es un escritor húngaro que vivió el Holocausto en carne propia y se dedicó a escribir para que nunca más pasaran cosas tan atroces como las que tuvo que vivir el pueblo judío. Y dice, las personas se convierten en los relatos que escuchan y los relatos que cuentan. Y en esta pandemia, ¿cierto?, que nos ha pillado a todos, de pronto, muy imprevistos y no listos para esto, el contar historias nos relaja, nos ayuda también a unirnos entre nosotros y a pensar en que todos juntos podemos encontrar la forma de que esto funcione, encontrar la forma de enseñar y para los chicos también encontrar la forma de aprender. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcia. Damos ahora unos minutos para poder reflexionar sobre esta experiencia que ella nos presenta. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario, puede abrir su micrófono y se lo planteamos a Marcia. ¿Alguien desea? Si tienen problema para habilitar el micrófono, me lo comentan. Yo los dejé todos abiertos.
¿Alguien quiere comentar la experiencia? Margot levanta la mano por ahí. Sí, Margot. Tiene el micrófono inhabilitado, dice. Oh, no sé qué pasa. Están... Ahora, Margot. Margot, Ahora la sí. escuchamos, Ahí Sí, está. sí. sí. Hola, También Marcia. Bueno, escuchaba Hola, tu ¿cómo estás? experiencia. Hola, hola. Me gusta mucho el cuento que usaste de ejemplo. Lo he trabajado muchas veces. Y me gustaría saber más sobre el storytelling. ¿Ese es el programa? Storytelling. Sí, sí. Un poquito más, o algo, o si nos pudieses mostrar a lo mejor alguna de las experiencias que realizaste para verlo. Sí, en realidad yo, como puse esto, he usado la mayoría de las fábulas de Esopo. Ujú. También usé una historia que es conocida por todo el mundo, que es la historia del Arca de Noé, para contextualizar un poco en esta pandemia, del punto de vista de que Noé se encierra con su familia y los animales, ¿cierto?, en un barco, y estuvieron ahí 40 días, 40 noches, y tiempo después que dejó de llover. Entonces, como ellos, en lugar de impacientarse o enojarse o molestarse, ellos se preocuparon de cuidar a los animalitos. Entonces nosotros a partir de ahí le enseñamos a los chicos que desde el servicio uno puede salir un poco de uno mismo y lo malo no se ve tan malo porque yo puedo ser útil y puedo ayudar a otros. La metodología esa la pones tú, si tú quieres me dejas el correo, yo te voy mandando todo lo que tengo sobre storytelling. Pero como te decía, es hacerles el sonido, por ejemplo, que ellos hagan el sonido en una parte, o uno les pone secuencias, o también el que pasó primero. También sirve mucho el encuentra el objeto perdido, para que ellos estén atentos en cada diapositiva. Y es como un cuentacuentos en realidad, la entonación que uno le pone al hablar, al contar la historia, también los puede hacer participar. Y eso es más que nada, la idea es unir los valores con esto que nos está pasando y manejar los OAS priorizados, que es lo que tenemos que hacer ahora para que los chicos vuelvan con una base ya para el próximo año. Gracias. Bien. Ahí voy a dejar mi correo en el chat. En el chat yo lo anoto. Muchas gracias. Gracias, muchas Margot. gracias. ¿Alguna ¿Alguien otra más? reflexión? Eso. Perdón. Pueden escribirlos también en el chat, ¿ya? Si es que tienen dificultades para hablar a través del micrófono, pueden escribir sus comentarios o reflexiones o preguntas. Ahí Marcia, Yo voy a dejar Margot, también aquí mi correo por si alguien perfecto. quiere intercambiar. Esa es la idea, de que este sea un espacio de intercambio de Exacto. experiencias, de materiales, de contactos. Bien. Muchas gracias, Marcia. Damos paso ahora a nuestra segunda presentación. Igualmente, al final de todas las presentaciones vamos a dar otro espacio para compartir algunas reflexiones, resolver algunas preguntas que vayan surgiendo. Ahora nos va a presentar Eduardo Orellana con el tema Uso de TICs para la enseñanza de las matemáticas. Adelante, Eduardo. Ahí sí se escucha. Si voy proyectando se ve, ¿no? En este momento. No, todavía no se ve, Eduardo. Gracias. Lo esperamos. Tendría que Ahí donde dice compartir pantalla, botón compartir, verde, sí. y después Claro. seleccionar. Sí, el Zoom. ¿Y Ahora se está está viendo? cargando. Ahora sí, Eduardo. Genial. Buenas Sí. tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Se ve algo ahí, ¿no? Se ve perfecto, Eduardo. Gracias. Bien, bueno, buenas tardes a todos y todas. Voy a tratar en estos 10 minutos de comprimir
Está silenciado. Eduardo, Dice, ¿puedes activar otra vez y tu ahora sí, micrófono? no, Ahora está sí. activado. Ahí Está sí, activado. Sí. ahora sí. Es decir, Sí. voy a tratar en estos 10 minutos de comprimir mi experiencia. Como dice ahí, entre paréntesis, es una experiencia netamente personal. Voy a tratar de focalizar esa experiencia en la presentación y a simple rasgo está dirigida hacia contenidos de la asignatura matemática. Esto puede converger para la educación media o educación superior inclusive, ¿no? Bueno, una pequeña introducción de esta experiencia es lo que quiero hablarles, cómo surge y desarrollo mi experiencia frente a las TIC en la enseñanza de la matemática en la modalidad. Por ahí establecí dos proposiciones y uno cuarto en algunas reflexiones personales. ¿Ok? Como introducción les puedo comentar que a veces eh, no voy a gastar tanto tiempo diciendo que, porque todos hemos vivido lo mismo, para todos es nuevo lo que estamos viviendo y repetirlo, sí, no los quiero aburrir con eso. Compartimos las mismas sensaciones, imagino, y por ende puedo decir en esta introducción que las experiencias personales a veces no siempre son un referente para enfrentar una contingencia como lo que vivimos. Es una de las cosas con las que yo veo esto ahora. También respecto a esta experiencia con las TIC, me di cuenta que lo fortuito a veces nos puede llevar a sorpresas inimaginables, con las que yo como profesor nunca pensé que podría llegar a vivir, a experimentarse acá en educación. Y lo otro que es grato ver los resultados frente a eso fortuito y las consecuencias de estas cosas que aparecen dentro de los fortuitos. ¿Cómo surge todo esto, no? Bueno, en mi caso, yo tenía una situación frente a contingencia, hacía mis videoclases por Zoom, de hecho lo hago hasta el día de hoy, a pesar que con el tiempo he ido viendo que hay otras herramientas, otras plataformas más amigables, pero todo partió con Zoom. Y uno de los obstáculos que comencé a encontrarme era la capacidad de memoria del material que confeccionaba, que yo subía para que los niños y niñas trabajaran en formato archivo, a pesar que comprimía muchas veces mi trabajo, a veces se veía obstaculizado por el peso. Y esa era la situación que tenía frente a frente. Y Eduardo, sí, y como les decía, ese fue mi primer obstáculo, la capacidad. ¿Cómo lo hago? Porque a veces pesaba mucho y no podía subir el peso de la información que yo tenía para el trabajo de los niños y niñas. Entonces fue mi primer obstáculo. ¿Y cómo nació la idea? A través del transcurso de la docencia, con esta contingencia. Bueno, yo dije, empecé a indagar solo y me di cuenta que Drive era una herramienta poderosa que solucionaba el problema de Zoom, donde yo podía depositar mis archivos, mi trabajo, y en Google Drive ya vi que había mayor capacidad que la que estaba teniendo antes como obstáculo. O sea, ya podía colocar archivos de trabajo pesados y con Google Drive no tenía ese problema. Pero después me encontré con otra situación, que los niños querían ver las clases de nuevo grabadas. Zoom me solucionaba el problema, me las grababa. Y las grababa, pero comencé a darme cuenta que pesaban mucho. Por lo tanto, también comenzó a ser un obstáculo en Google Drive el peso de estas clases. Y ya tuve que cruzar otra barrera, que era cómo sobrepaso el tema de peso
en el material de trabajo o las clases que yo grababa. Y ahí se está escuchando, ¿no? Vi un Sí, mensaje, perfecto. salió un mensaje ahí que no se escuchaba. Bueno, la búsqueda era solucionar, como les dije, una dificultad, era solucionar la dificultad que converge totalmente en una solución inesperada. Nunca imaginé, estoy hablando a título personal, que habían herramientas dentro de las TIC que solucionaban todos estos problemas y, por ejemplo, el caso más latente, el de grabar mis clases, que era crear un canal de YouTube. Lo encontré raro, nunca me había enfrentado a una situación así, y comencé a hacer mis clases y las dejaba en YouTube. Y una de las ventajas de tener el canal de YouTube, bueno, es que los niños se aburren, hay evidencia ahí, hay trabajo, hay estudios en que demuestran que un niño no puede estar mucho tiempo como lo haría o lo sobrellevaría un adulto, o poder estar una hora y media, más que un niño. Entonces, ahí Zoom y YouTube se complementaron porque como Zoom cuando no es pagado me permite cierto tiempo, entonces ahí tenía el tiempo preciso para realizar mi clase y con YouTube, mi canal, que tuve que crear un canal, dejar las clases ahí y los niños accedían porque me di cuenta que a los niños les gusta mucho estar al canal de YouTube y ellos tenían incluso algunos canales de YouTube. Entonces, solución, creé mi canal de YouTube. ¿Qué se generó ahí? Se generó, comparado con los primeros meses de esta situación que vivimos, marzo, abril, encontré con se revertió totalmente la situación, comencé a tener bastante más audiencia que antes, comencé a tener interacción, me comenzaron a pedir la dirección de mi canal, tuvo buena empatía y resultó. Y eso fue una conexión que tuve totalmente inesperada con mis estudiantes. Por eso digo que es sorpresiva, porque yo no me lo esperaba. De hecho, para mí era casi un dolor de cabeza. Como bien escribo ahí, se valoró, se aceptó, entré en sintonía con el estudiantado y hoy se hace necesario. De hecho, me la piden si no la hago. Eso hizo que yo tuviera que involucrarme con otras soluciones TIC. Por ejemplo, descubrí que el uso de la plataforma para el momento que estamos como profesores es necesaria una plataforma. Una plataforma ayuda mucho. La institución donde estoy tiene una plataforma, ellos me presentan DIRMI. DIRMI es una plataforma muy amigable. Luego tuve que incorporar a mis prácticas LIRMI, el uso de la plataforma, que para mí fue muy bienvenida y la asumo. Pero después me empecé a dar cuenta que podría usar otras herramientas dentro de la enseñanza de la matemática. A pesar que ahí puse de ejemplo un árbol de un mapa conceptual, usando un tema, da lo mismo, el tema en mi caso debería ser matemática, pero usar los mapas conceptuales ayuda mucho y por lo tanto vi que existen software de los cuales yo estoy usando ahora, como el CMapTool. El CMapTool me sirve mucho para crear mapas conceptuales. Entonces me tuve que involucrar ahora con una nueva herramienta que también ha tenido muy buena recepción. Entre paréntesis, reconozco que una realidad, claro, obviamente no va a ser igual que en otra. Por eso yo resalto y repito que esto en base a mi experiencia y mi realidad. Y incluí una nueva tecnología que es mapas conceptuales con el uso de los CMapTool. Por lo tanto, como vi en mis estudiantes una buena disposición, entonces creí que se podían generar espacios TIC de los cuales yo manejaba y compartirlos con ellos y no limitar la aceptación del niño. Yo no creé prejuicios y me abría a trabajar en esos espacios presentando las TIC que yo sí manejaba. Por ejemplo, yo incorporaba mis prácticas docentes en la confección de material, usando un software matemático que se usa mucho en la comunidad matemática, que es el software LaTeX. LaTeX
es una herramienta muy poderosa, 1000 veces más poderosa que el Word. Office me ofrece ciertas garantías, pero definitivamente cuando uno se involucra en esta TIC, el látex tiene muchas ventajas. De hecho, esta presentación la estoy haciendo en látex ahora, una diapo en látex. Y en esto involucré a los niños y niñas. Y descubrí que las limitantes las tenía yo y no los niños, porque ellos estaban abiertos a conocer este mundo. Una nueva TIC. Bueno, por lo tanto, cuando tuve que trabajar en el currículo, la priorización curricular, me di cuenta que el otro TIC que es importante en matemáticas es el GeoGebra, que es el más conocido en la enseñanza de la matemática. Y también tuve una muy buena recepción. Entonces ahora ya pude conectar con los niños látex con GeoGebra. Y las respuestas seguían siendo beneficiosas para la enseñanza. Por lo tanto, lo agregué. Por lo tanto, yo dije, bueno, las TIC las tengo que compartir. No solo tienen que ser parte mía. Para mi trabajo profesional yo uso mucho, como decía, el CMAP-Tool, el otro TIC, el MATLAB, que es un software matemático, el LaTeX, otro software matemático, GeoGebra. Y creo que, y descubrí que es importante socializarlo porque la recepción es buena. Inicialmente me voy a encontrar con ciertos obstáculos de desconocimiento, pero cuando yo empapo a mi entorno y en eso involucro a mis pares, y si yo empapo sobre todo al estudiante, la recepción ha sido muy positiva. Dentro de esta arista, que nació todo como solución a mi problema de los megabytes, vi que había otras herramientas que están ahí en la web, por ejemplo, como Classroom, que es una herramienta muy poderosa para interactuar con los estudiantes, y esa lista creció hacia, como les decía, esta nueva aplicación, para mí nueva, reconozco que Classroom no la conocía, y lo potente que es. Bueno, y hay otra más, también el niño le gusta mucho el juego, hay investigación sobre la enseñanza de la matemática y el juego, hay autores que hablan de eso. Y de hecho en España hay una cierta escuela que propone, Codino hace una propuesta interesante en la enseñanza de la matemática y considera el juego a grandes rasgos. Y ahora estoy incorporando en línea ahora el famoso Craft Class. Los niños juegan mucho en línea, los famosos craft. No sé si han escuchado ustedes hablar del craft. Y ahí he descubierto nuevas cosas que no eran impensadas para mí, en donde los niños pueden ingresar. Y hay más, ¿no? Obviamente, ¿no? Y de lo anterior, entonces, para terminar rápidamente frente a esta experiencia personal, he desprendido dos proposiciones. Una, lo establecí como axioma. Mi axioma es que siempre existe lo inesperado con soluciones inesperadas. Y ante eso establecí un teorema, aunque te suene un poquito cuadrado. Si tengo una dificultad con incertidumbre, entonces se tiene una solución inesperada. Esa es dos proposiciones, un axioma y un teorema de la cual ahora me aferro. ¿Cuál es mi invitación? Mi invitación ahora a los profesores, estudiantes, a explorar y experimentar el mundo de las TIC, a no crear límites, porque cuando yo creo límites estoy coartando aprendizaje que a veces uno no se los espera. También, para terminar, establecí algunas reflexiones. Estas son reflexiones totalmente personales que se las dejo a ustedes ahí. Una de ellas es que encontré con esto que es un desafío actualizar los conocimientos. O sea, si yo no me actualizo, difícilmente voy a lograr lo que busco como profesor. Que obviamente busco el aprendizaje de mi estudiante. Otra reflexión que es porque esto no es todo, aquí tengo la fórmula y llegué con la solución. En la educación no hay
no hay receta establecida, sino el problema de la educación estaría resuelto. Pero tengo algunos obstáculos, tales como en este momento es cómo llegar con esta pregunta. Yo digo, ¿cómo llego a todos o a toda la población de estudiantes con estos paradigmas y esto que a mí me tiene un poco embobado, me tiene entusiasmado, pero cómo llegar a todos y a todas? Ese es un gran desafío. Otra reflexión que me hago es que eso tiene que ver conmigo, es una paradoja. Yo lo que yo consideraba una forma no válida dentro de la enseñanza del aprendizaje del área, que es esto del trabajo, estudiar, trabajar, tenía una crítica incluso totalmente, y una posición totalmente distinta a la que tengo ahora, es que no validaba tanto, por ejemplo, los cursos perfeccionamientos online. Y miren la paradoja, hoy es parte de mi diario vivir y me siento parte de ello. Lo que tanto cuestionaba antes, no validaba aprender, por ejemplo, un diplomado. He visto magíster en línea, los veía años atrás y no les daba validez, y ahora estoy de otro lado y la paradoja. Estoy abierto a ese desafío ahora, fíjense ustedes. Y los otros, para terminar, veo que los obstáculos no están en los estudiantes. Es una reflexión muy personal. Es que los obstáculos no vienen por ahí cuando uno enseña. En este proceso de enseñanza-aprendizaje va por otro lado el obstáculo. Y las dos últimas, ¿qué tan dispuesto, me pregunto yo, obviamente, me pregunto, qué tan dispuestos estamos a ocupar tiempo, extra tiempo, para actualizarnos en las TIC, en especial en matemáticas? Por ejemplo, cuando yo les nombraba LaTeX, ¿qué tan dispuesto estoy a sacrificarme para actualizarme en LaTeX? Porque créanme que aprender LaTeX, aprender MATLAB, no es una cuestión de un día para otro. Requiere un esfuerzo, requiere tiempo, y ahí está la pregunta. ¿Qué tan dispuesto estoy yo a sacrificar ese tiempo? Y la otra también, que está conectada a la que acabo de decir, es qué tan dispuesto está mi entorno, por ejemplo, mi entorno laboral, a dejar responsabilidades para que yo me actualice. ¿Qué tan dispuestos están ellos para que me digan, mira, ¿sabes qué? Te vamos a quitar algunas responsabilidades para que tú te especialices en TIC o mejores tu trabajo con TIC, etc. Bueno, y eso en general lo que les quería comentar respecto a mi experiencia personal. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Eduardo. Yo creo que acá esa reflexión que queda abierta es así, ¿no? Uno como profesor y profesora tenemos que tener esa mirada de nuestra formación, ¿ya? Abrimos el turno de preguntas para Eduardo. Antes de dar la palabra, disculpe, antes de dar la palabra, Porfirio, indicar que Eduardo, bueno, la experiencia estaba centrada para educación básica y ahí, bueno, sabemos que son contenidos MATLAB, cómo lo usas en educación básica, y eres del CET, dice, Centro Educativo, y tenemos la duda, ¿terapéutico o...? No, complejo educacional Tucunao. Ah, Más ese otro desafío. ya. Estoy al lado de los volcanes. Esta experiencia es Muy nueva para mí también. de Estoy en un Toconao. entorno, claro, esto es nuevo para mí. Yo no soy de la región, estoy dentro de la soledad absoluta. Arena es mi día a día cuando abro la ventana, pero la experiencia es, creo en la educación de calidad y creo que sí, ¿por qué Santiago College? Y no estoy estigmatizando, ojo, un ejemplo, por nombrar, o por qué el San Gabriel merece una educación de calidad y los niños de acá no. Creí en ese desafío y yo creo en eso y por eso muestro esto, por ejemplo, TIC. Sí. Ellos merecen ese tipo de educación, ellos merecen estar actualizados en ese tipo de trabajo. Tanto como el niño, los dos merecen, el del Santiago College y el niño de acá.
Qué bonito mensaje. Porfirio. Tengo esa Sí, convicción. estoy emocionado. Sí. Profesor, Dígame, ¿con quién hablo? qué hermoso ejemplo nos está entregando. De la nada, frente a la adversidad, fue hurgueteando, buscando, formando, relacionando lo que refleja realmente y dignifica al profesor propiamente tal. Qué lindo, qué hermoso ver todo lo que ha hecho. Gracias, Yo profesor, pero gracias. Todos creo que estamos poniendo de nuestra cuota. Sí, pero es que lo está dando en vivo y en directo. No es lo mismo leer un libro que alguien dijo. No, lo que usted ha hecho, el esfuerzo personal, profesional que está en esta situación tan compleja que tenemos. Por eso que lo quiero reconocer y lo quiero destacar. Por eso es solamente ese sentido. Ahora Cuénteme. la propuesta que usted plantea permite este aprendizaje visual, permite este aprendizaje auditivo también, porque va a tener que utilizar herramientas de las TIC. Entonces, profesor, solamente para eso, para decirle que estoy emocionado de escuchar que realmente hay profesores que buscan, a pesar de la adversidad, cómo alcanzar las metas. Estos talleres parece que no es solamente conceptuales, también tienen enfoques sentimentales. Oiga, es increíble. Un abrazo grande, profesor, nada más. Gracias, Igualmente, Porfirio. igualmente. Eduardo, ¿algo que decirle a Porfirio, a los colegas? No, como les dije, yo voy a hablar por mí. Sé que me disculpan si lo que voy a decir, a veces el cuerpo profesor es muy sensible, entonces voy a hablar por mí. O algunas, ¿ya? Para todos. Nosotros limitamos. A veces uno limita al estudiante. Yo he descubierto acá que el niño es, es un receptor. La verdad que mi mayor experiencia, debo reconocer, no es con niños, soy honesto. De hecho, mi trabajo es con otro tipo de estudiantes. Pero los niños, el niño acá es tan igual como el de Punta Arenas, el de Concepción, el de Santiago, y los niños son brillantes. Yo me he encontrado con niños brillantes, de verdad, créanme, brillantes. Eh, eh, por favor, con mucha humildad lo digo, yo hago investigación, publico artículos de matemática, de geometría. Ayer terminé el último y lo tiré a una revista de matemáticas, y me pueden creer que los niños pueden. Entonces yo reflexiono y digo, no, eso es mentira, que vaya a entender. No, tú no podís, no, es uno el que limita. Si las herramientas están ahí, están. Uno es facilitador, uno puede, de verdad que no creo. ¿Qué? Y me encontraba en la práctica con que sí se puede, en matemáticas sí se puede. Hay tantos prejuicios, hay investigación, hay que leer, hay mucha investigación, hay ciertos, hay que quebrar, y creo que ya es el momento. Las TIC lo han permitido y lo demuestran. Aunque alguien me diga, pero ¿de qué le sirve a un niño que ahora tiene que ir a cuidar cabras? Porque tengo estudiantes que se van al cerro a cuidar sus cabras. ¿De qué le sirve el látex? ¿No creen ahí que ya estoy limitando al niño con eso? ¿No creen que estoy siendo yo el problema? Estoy hablando de mí, para no abrir sensibilidades conmigo. Bien. Lo estoy limitando. Muchas gracias. ¿Qué tal si esa es la cuota aquí del paso? Y como él no tuvo la oportunidad y va a tener que envejecer, Claro. yendo sin desmerecer al pastor de cabra. Él va a envejecer porque no tuvo el paso. Así es, Y bueno, Eduardo. podría hablar más, pero bueno. Eduardo, esa reflexión que tú nos entregas muestra también, y la que nos entregó la colega anterior, cómo esos criterios que la literatura se muestran de lo que caracteriza a un profesor experto, como lo llaman, o con expertise, ¿cierto?, en inglés,
tiene que tender a desarrollar durante su práctica, durante su quehacer. El estar trabajando constantemente, entender que los estudiantes no son el obstáculo, y bueno, todas estas cualidades que tú vas manifestando, es súper interesante ver cómo tú nos traspasas de tu experiencia. Margot nos dice en el chat que bueno escuchar a Marcia y Eduardo por mostrarnos su extra motivación y reencantamiento en esta etapa diferente de la vida que nos ha tocado continuar enseñando usando diversas plataformas y recursos tecnológicos. Y ella coincide que este tiempo, claramente como las dos exposiciones anteriores, nos han dejado un gran aprendizaje, ¿cierto? Entonces, vamos a dar el pase a la siguiente colega, ahí la va a presentar David Rojas, para ir avanzando en premura del tiempo. Muchas gracias. Bueno, ahora nos acompaña Silvia Velázquez. Ella nos va a presentar su ponencia titulada Abriendo nuevas puertas en el pensamiento matemático. Adelante, Silvia. Puedes compartir pantalla. Ya, buenas tardes, colegas. Voy a compartir ahí el audio. Ya, ahí ven la presentación bien, ¿cierto? Sí, está en mofa. Ya. Bueno, bienvenido a mi aula virtual. Ya, mi nombre es Silvia Velázquez. Bueno, yo soy educadora de párvulos de la Escuela Hermo Funes de Antofagasta. ¿Ya? Bueno, mi tema está centrado en uno de nuestros núcleos que tenemos en educación parvularia, ya que es el pensamiento matemático. Pero en sí las herramientas que les voy a mostrar, que es la que he conocido durante este periodo, nosotros lo utilizamos en todos los núcleos en sí, ya no solamente en matemáticas. ¿Ya? Quise enfocarme primero analizando un poquito lo que era el antes y lo que es el ahora, ¿ya? Por ejemplo, antes, yo en mi sala de clases, nosotros contamos con pizarras interactivas en todas las salas de clase, incluida la de los párvulos, ¿ya? Pero es increíble que ahora con todas estas herramientas que he conocido, o sea, esa pizarra yo no la utilizaba nada, creo yo, porque nosotros solamente ahí proyectábamos videos, PowerPoint, ¿cierto? Y los niños a lo más que hacían era, por ejemplo, dibujar con su dedito, ¿ya? O trasladar imágenes, ¿ya? Dependiendo de la actividad, ¿ya? Pero ahora he conocido una serie de herramientas tecnológicas que voy a poder utilizar después, una vez que volvamos a la escuela, ¿cierto? Para poder utilizar bien esta pizarra interactiva que nosotros tenemos en cada sala. Bueno, una de las que está ahí es Classroom, que mencionó recién Eduardo, que es increíble. Nosotros utilizamos el MET para el aula virtual, ¿ya? Kahoot, que tiene que ver con las evaluaciones, ¿ya? Tenemos juegos interactivos que hacemos en línea, ¿ya? Y el Bitmoji, que es el que ven ustedes ahí, que es para poder construir nuestro avatar, para poder hacer nuestra clase grabada, ¿ya? El primero que les más o menos voy a ir mencionando más cómo trabajamos cada una de estas herramientas, ¿ya? Bueno, el Classroom es el que trabaja toda la escuela, nuestra escuela en sí, ¿ya? Bueno, este es el más conocido. Ya acá nosotros publicamos los links para entrar, para que los apoderados puedan entrar a las clases. Puedo aclararles dudas a través de un chat a cada apoderado. También acá le asigno las tareas a los párvulos, donde ellos me las devuelven con una fotito, ya me mandan la foto. Y lo más importante es que a través de esa foto yo puedo retroalimentar, o sea, poder hacer correcciones, ¿cierto? Y en forma más personalizada. Ya no así como el aula virtual, que esto no me lo permite, porque el aula virtual nosotros tenemos un tiempo acotado y lo vemos en forma grupal a los niños. Entonces, utilizo el Classroom para hacer la retroalimentación. El único pero
que tiene este Classroom, al menos lo que es en la educación parvularia, es que como mis niños no saben leer, la retroalimentación le llega a los papás. O sea, son ellos mi conexión con los alumnos. Ya ellos son los que le dicen al alumno en qué se equivocaron o si recibió alguna felicitación. ¿Ya? Ese es con respecto a Classroom. La otra herramienta que nosotros utilizamos es el MET, ya que es nuestra aula virtual. ¿Ya? Acá es donde yo, bueno, puedo seguir creando este vínculo con los párvulos. Nosotros el primer semestre estuvimos en forma solamente comunicándonos a través de WhatsApp con los apoderados, ¿ya? Y desde el 27 de julio recién comenzamos con esta aula virtual, donde los niños se mostraron bien contentos tanto de ver a su tía y también de ver a sus compañeros de nuevo, ¿ya? Así que estaban felices, ¿ya? Bueno, a través de estas clases virtuales puedo seguir promoviendo la participación de los párvulos, y ellos también mantienen esto de poder seguir respetando las normas de convivencia. Ellos utilizan unos emojis, ¿cierto?, para pedir la mano, o sea, pedir la palabra, ¿ya?, para levantando la manito, ¿ya? Bueno, nosotros en educación parvularia tenemos 3 veces a la semana clases virtuales con los párvulos, ¿ya? Y la otra es clase grabada, ¿ya? Bueno, y lo que tiene que ver con matemática, porque una de esas 3 clases es netamente de matemática, ya trato de seguir trabajando con material concreto, ¿cierto? Que es lo primordial, pero esta vez con materiales que ellos tengan, ¿cierto?, en su casa, ¿ya? Y también incorporando recursos tecnológicos, ya que lo trabajamos ahí en línea, ¿ya? Otro de las herramientas que he conocido es Kahoot, ¿ya? A lo mejor esta puede ser un poco más nueva. Este es un sistema de evaluación interactivo, ya que hemos aplicado para hacer los tickets de salida y para la evaluación formativa, ¿ya? Yo les voy a... Acá es una... Acá. ¿Ya? Bueno, esta evaluación que se ve ahí, donde se comienza colocando el nombre del alumno, ¿cierto? Es el pensamiento matemático. Esta es la evaluación formativa que nosotros hicimos, ¿ya? Bueno, acá se realizaron preguntas sobre los 5 objetivos que nosotros aplicamos en el primer semestre, que tiene que ver con patrones, con clasificación, con asociación número-cantidad, con secuencia numérica y con números ordinales. Ya esas eran las 5 preguntas donde los niños ahí podían responder, ¿ya? Bueno, en este juego los párvulos tienen un cierto tiempo para poder realizar su respuesta. ¿Ya? Consta de 3 alternativas, ¿ya? Lo bueno de esta herramienta es que puede utilizar grupos y que eso lo hace más interactivo para los párvulos, ¿cierto? El link del juego se le hace llegar, ¿cierto?, a los apoderados, y el único problema que tiene es que requiere de que el adulto lea la pregunta. Entonces, eso a nosotros nos deja la inquietud si es que los párvulos realmente lo hicieron en forma autónoma la evaluación, porque corremos el riesgo que a lo mejor el adulto le pueda ayudar, ¿cierto?, en su respuesta, ¿ya? Pero creo que esta es una de las aplicaciones que puedo rescatar para trabajar después cuando vamos a las clases presenciales, ¿ya? Otro de las herramientas que he trabajado en pensamiento matemático son los juegos interactivos en línea, ¿ya? Uno de los que he encontrado esta página que se llama arbolabc.com, ¿ya? Esta tiene una serie de juegos tanto para lenguaje como para matemáticas. Difícil. En esta clase específicamente el objetivo era que asociaran el número con la cantidad, ya, por lo que se realiza a través de un juego de memoria,
Pero esto le agregó como una cierta dificultad a los niños, porque además de asociar, tenían que estar pendientes en dónde estaban las cartas, ¿cierto? Entonces, como anécdota a esto, les puedo contar que los papás participaron bastante de la actividad porque ellos mismos ayudaban a los niños a detectar cuáles eran las cartas que coincidían, ¿ya? Bueno, en este juego el link también se les dejó a los apoderados ahí en Classroom para que los párvulos puedan seguir reforzando después en casa el juego y poder seguir practicando esta habilidad, ¿ya? Otro de los juegos interactivos como para matemática, encontramos esta que es una aplicación para celular, ya se llama Matrix Game 1, ¿ya? Acá. ¿Ya? Bueno, esta se utilizó más que nada como reforzamiento para una actividad de clasificación que se hace a través de una tabla de doble entrada, ¿ya? Como era una actividad nueva, porque es algo que los niños no han pasado, ya no había tenido la oportunidad de hacerlo, creí necesario de que pudieran tener una actividad anexa que puedan reforzar en la casa. Ya entonces, a apoderados se le envió este link, ya, y para poder descargar esta aplicación, porque es un juego, ya, un juego descargable para el celular, ya. Por último, como les hablaba de los avatar, ya, ese es mi avatar, es el que conocen mis párvulos. Tengo que estar con mi color verde, ¿cierto? Que es el que nos identifica. Y este es el que utilizamos para realizar nuestras clases grabadas, ya que nosotros dejamos una clase grabada una vez a la semana o cuando sea necesario. Por ejemplo, yo el día que tengo que ir a entregar canastas, tengo que dejar mi clase grabada porque no la puedo hacer en línea, ¿ya? Bueno, utilizamos estos avatars más que nada para dar un poco más de entretenimiento, ¿cierto? Ahí a la clase, ¿ya? Y también de los avatars, también pudimos llegar a crear con nuestras colegas unos GIFs de nuestra propia imagen. Ahí estoy yo, ¿cierto? Entonces también podemos interactuar con nosotras mismas en esta clase, en esta sala virtual, ¿cierto? Y poder pasar algún contenido en forma más entretenida para los párvulos. También la utilizamos para las notificaciones a los apoderados y todo eso, para que nos tomen más atención, ¿cierto? ¿Ya? Bueno, estas son las nuevas herramientas tecnológicas que he conocido, ¿ya? Y que las aplico, como les digo, no solamente en matemáticas, sino que en todos los núcleos de aprendizaje de educación parvular, ¿ya? Espero que haya sido un aporte, ¿ya? Así que muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Bueno, qué interesante todo lo que se ha presentado esta tarde. Hemos tenido de actividades de lenguaje, para matemática, enseñanza media, enseñanza básica y educación parvularia. Yo creo que eso muestra de que en todos los niveles se pueden ir creando cosas interesantes. Abrimos la palabra por si alguien quiere hacer alguna pregunta a Silvia. ¿Hay algunos comentarios en el chat? Mientras... Quería decirle a Silvia que me encantó, y porque siempre es una duda, ¿cierto? Esto de qué pasa con los pequeñitos en el jardín y cómo es que ellos iban a enfrentar esta etapa tan importante. Así es que te felicito, me encantó, y también comentar lo de Kahoot, que aunque los padres les lean y en el caso de que los padres responden, ellos igual aprenden, porque están mirando y escuchando. Es una experiencia completa y se les queda grabado lo que ven, y ya para la próxima es algo que está como base. Así es que, excelente. Claro, muchas gracias. Claro, ese era el miedo que nosotros teníamos, porque incluso
Nosotros a través del Kahoot tuvimos que hacer nuestra evaluación formativa como un informe de avance y muchos tuvieron el 100%, entonces nos complicaba poder pasar al nivel 2 de los objetivos priorizados, pero tuvimos que hacer un análisis interno. Nosotros sabemos más o menos qué hemos podido lograr y qué falta todavía por reforzar. ¿Me permite, por favor, colega? David, ¿me permite? Adelante, Porfirio. Mira, la grandiosidad de ser profesor, de ser educador de párvulos. Yo conozco a la colega, la he visto varias veces a Silvia, a Marcia también, me gustó mucho el trabajo que han realizado y el esfuerzo dedicado. En tan poco tiempo han cambiado el paradigma que tenían de la educación, de todo el proceso de enseñanza. Lo han tenido que cambiar, amoldar y adecuarlo a la realidad de sus alumnos. Y eso a mí me dice la grandeza de ser profesor. ¿Ya? Es algo importantísimo. Yo creo que hay que romper los paradigmas, pues ya los paradigmas se rompieron, ya no es necesario la presencialidad solamente. Ahora vamos a volver a lo presencial y vamos a echar de menos a todo lo que mis colegas han descubierto en tan poco tiempo y lo han estado aplicando. Entonces, el valor, digamos, profesional de esto está en cómo han enfrentado este desafío con todas estas nuevas herramientas y están por conocer las herramientas. Qué lindo. Colegas, los felicito realmente porque esta profesión debiera estar la imagen de la escuela y el profesor en un billete de $1000, por la importancia que tiene para el país. Un abrazo. 50.000, Porfirio. Muchas gracias, Porfirio. Bueno, en el chat han aparecido solo felicitaciones, comentarios de asombro, destacando lo hermoso del trabajo que ha mostrado Silvia. Así que eso. Pregunto, ¿Verónica está conectada? ¿Verónica? Que a veces las personas se conectan con nombres diferentes, por eso pregunto yo a vos. ¿Verónica Moya? ¿No? Ya, perfecto. Nos quedamos con estas tres presentaciones, la de Silvia, la de Marcia y la de Eduardo, y ahora los invito a que podamos abrir a un espacio de conversación. Yo creo que ha sido interesante lo que hemos visto con estas tres presentaciones, y hay elementos obviamente que se cruzan, el de reinventarse como profesor, el de incorporar las tecnologías, y ahí apareció un desafío en el último comentario que nos hace Porfirio, respecto a qué va a pasar cuando vuelva la presencialidad. Hay aprendizajes que no se pueden perder. ¿Cómo lo estamos proyectando? ¿Cómo estamos pensando mantener estos aprendizajes? No sé, brevemente, si nos pudieran decir qué es lo que piensan, qué es lo que imaginan o proyectan ante un posible retorno para el 2021 a la presencialidad. Bueno, yo, por ejemplo, estas herramientas que nombraba Silvia, por ejemplo, del Kahoot, también existe Quizzes, yo creo que podrían fácilmente aplicarse al aula. Lo mismo yo, por ejemplo, desde el año pasado, no daba tarea para la casa, porque me gusta que los chicos trabajen de manera colaborativa y que trabajen en el aula. Entonces eso se puede hacer mandándoles el enlace al celular y que ellos trabajen desde el celular con las herramientas que decía el profesor Eduardo, por ejemplo, en matemática, que son fantásticas. Y la idea es incorporar esto, no dejarlo de lado, porque sería una pérdida terrible todo lo que se ha ganado, olvidarlo, guardarlo en una cajita y volver a como estábamos antes. Yo creo que hay que incorporar todo esto al aula de clases y para crecimiento, todo es ganancia. Esa es la idea y el nuevo desafío que tenemos, cómo poder implementar esto, pero desde ya los chicos, los apoderados están muy abiertos a esto y yo creo que va a ser muy bueno para el país. Muchas gracias. Yo pienso lo mismo que Marcia, esto ha sido una etapa de grandes aprendizajes, de algo que teníamos en realidad, de algo que estaba, las plataformas estaban, existían,
pero no las trabajábamos, ¿cierto? No las conocíamos. A lo más, como dice el profesor Eduardo, era para preparar nuestras clases, pero no lo llevábamos para que lo usaran nuestros niños. Es más, se estaba instaurando incluso en los protocolos de convivencia en las escuelas el no usar celular. Y era casi una competencia de en qué escuela ya no estaban llevando celular o lográbamos que los niños guardaran el celular en la caja. Oye, ahora tenemos que, ya nos atrevimos, ya salimos de eso y tenemos que continuar en esto. Y el celular va a ser una herramienta muy útil en la hora de clase. Por ejemplo, para realizar nuestros quiz, para realizar el Kahoot, que es otro tipo de quiz mediante el juego, o para tener respuestas inmediatas, y no solamente con el uso del laboratorio de computación, que a veces teníamos 1 o 2 en la escuela y que no eran accesibles a 16 o más cursos, si es que las tenían las escuelas. Pero ahora que ya salimos a otro mundo diferente, en que nos hemos dado cuenta de todas las plataformas que existen y que pueden enriquecer los aprendizajes con los niños y que pueden también jugar con algo que nos ha costado mucho, que es la motivación. Siempre decimos, tenemos un niño desmotivado, es que los niños no quieren hacerlo, pero ahora sí. Entonces, tenemos que continuar con esta línea que ya se ha implantado. Y no solamente la enseñanza, por ejemplo, la enseñanza parvularia, qué rico que se esté trabajando con tantos juegos, de eso se trata, porque mucho en la educación parvularia se está instaurando lo que debe aprenderse recién en la básica, que es leer, escribir y cuando los juegos son los que más nos enseñan realmente. Así que yo en realidad los felicito a todos los expositores y sé que todos tienen alguna experiencia que contar de lo que ha sucedido en este tiempo. Entonces, cambiamos, y este cambio no es por ahora por el tiempo de pandemia, es un cambio que llegó y tiene que instalarse, aún en las clases presenciales. Eso. Gracias. ¿Se puede? ¿Sí, Eduardo? No, Manuel. Perdón, profe Manuel, adelante. Hola. Mira, 2 cositas. Una, por una parte, unos sentimientos encontrados entre, no sé si pena, molestia, pero a la vez satisfacción. Y pena, molestia, porque en Chile en estos tiempos, tantos que se han dedicado poco menos que a desprestigiar profesores que no están haciendo nada, algo así. Y yo creo que Silvia, Marcia y Eduardo, en esta sala, son representantes de tantos profesores en Chile que se han atrevido y que están haciendo cosas, y están aprendiendo. Así que los felicito. Y por el otro lado, de qué va a pasar después, creo yo que ahora los profesores que estamos aprendiendo nuevas tecnologías, estamos entrando en el lenguaje de los niños. Y creo que la comunicación va a ser más cercana, más efectiva, porque estamos hablando, digo hablando entre comillas, como lo hacen ellos, con el celular, con el computador, con la tecnología. Así que yo creo que las clases van a ser más dinámicas, más interactivas, y yo creo que vamos a recuperar, sí, ese contacto cercano que hace falta, que es más físico, de una distancia menor, pero creo que las clases van a mejorar mucho cuando sean presenciales por esta interactividad. Y acá se ha tocado el tema, estamos recuperando el homo ludens, que es el hombre que juega, el niño, el juego como herramienta de enseñanza-aprendizaje, que creo también que es muy, muy positiva. Y a todos nos gusta jugar, así que yo creo que eso va a ser muy, muy significativo, muy importante. Eso. ¿Me gustaría opinar algo? David. Adelante, Porfirio. Mira, después de estas hermosas presentaciones, porque hay que colocarlas en su lugar, y a las palabras que se ha referido Manuel, que son realmente representativos de todo, tanto profesor, la universidad tiene un deber. Acá se le está planteando a la universidad un desafío grande. Tenemos que recuperar con las personas que se han osado tener experiencia exitosa de hacer algo más masivo por escuela, por colegio, por profesores, por asignaturismo, etcétera. ¿Cómo aplicar estas herramientas computacionales, pero masificando, porque los profesores quieren? Ahora ya mi colega rompió el paradigma de la distancia, de la educación a distancia.
ya lo rompió, muchos lo han roto. Entonces, tenemos que aprovechar esta ventanita para que la universidad realmente enseñe a utilizar el MIT, bien hecho, bien el Zoom, bien las herramientas que mis colegas han planteado, para que el profesor se aproveche de empoderarse. El sistema lo está pidiendo y el ministerio tendría que ponerse para que los profesores estén más empoderados en lo que están haciendo. Solamente ese es un mensaje, así como que creo que la universidad puede hacer algo más. Perfecto, muchas gracias. ¿Algún otro comentario o reflexión? Eduardo. Sí, me cuelgo las palabras del profesor porque invito a transmitir estos sentimientos, pero esta forma de apreciar por lo que estamos presentando acá, las reflexiones que ustedes están haciendo, la facultad de la formación de profesores, es importante que considere esto, porque es importante que las nuevas generaciones cambien el switch, porque cuando van al mundo laboral, habría que investigar y estudiar el por qué. Yo no he hecho eso, pero sería interesante ver eso. ¿Por qué se llega y se hace lo mismo de nuevo? A repetir, a hacer lo mismo. ¿Por qué no estar abierto? Yo no esperaría que esto no estuviera en las generaciones nuevas, pero increíblemente en la experiencia, insisto, en la investigación no lo he visto. Pero en la experiencia uno esperaría que la generación nueva estuviera más abierta, pero llega un momento en que el ciclo se empieza a repetir. Y entramos en una monotonía. Por eso yo también me tomo de las reflexiones a lo que les invité delante, es a preguntarnos nosotros, ¿qué tan dispuestos estamos a esto? ¿Estamos dispuestos a sacrificar tiempo, a no quejarnos tanto, a no quejarme? Antes dije que iba a hablar por mí, a no quejarme más. Es que gano poco, es que tengo familia, y eso es válido, y eso es cierto. Pero ¿cómo yo quiero una sociedad mejor si yo no hago nada? Yo me acuerdo que tenía un profe que decía, algo, estimados profesores y profesoras, algo es mejor que nada. Algo así, pequeñito, es mejor que nada. Esa sumatoria, la profesora Marcia, el profesor Manuel, etcétera, todo. Empezamos a sumar un poquito y sí que se puede. Yo no sé si soy muy positivista, no sé qué pasa, pero sí creo que se puede. Y por eso delante decía, ¿hasta dónde yo estoy dispuesto a ceder a dar? ¿Hasta dónde? Es que en más tiempo. Nombro un software, el látex. No, algunos algo saben. No, esa cuestión, eso es para expertos. ¿Quién está limitando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Aprovecho de felicitar a las dos profesoras por sus exposiciones, pues si no lo hice públicamente, y ojalá esto se replicara. Así que mis reflexiones están abiertas. Y creo, Oye, todavía creo. David, Sí. pienso que hay dos cosas sí que hay que mejorar, y eso no parte por nosotros. Hace años ya sacaron de la malla curricular informática educativa, y que lo estábamos realizando en muchos colegios, incluso creamos programas propios en los colegios. Por ejemplo, en el colegio donde estuve lo creé porque trabajaba en esa área, y lo eliminaron, y fue un gran error, porque aun cuando decimos que nuestros niños son nativos digitales, nos dimos cuenta que eran más nativos de redes sociales que nativos digitales. Entonces es allí donde hizo falta esa parte que enseñábamos antes en informática educativa. Creo que es una de las asignaturas que debiese regresar, y también pienso que el Ministerio de Educación debe hacerse cargo de las escuelas, que todos tengamos los recursos tecnológicos necesarios para dar una continuidad a aquello que ya nos atrevimos a iniciar. Bien, bien. Así que eso pienso, pero no escapa de nuestras manos, no sé. Perfecto. Profesora, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Y si el ministerio no lo hace? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Lo hacemos ¿Nos nosotros. vamos a quedar Nosotros- esperando? Lo podemos hacer. No Curricularmente podemos, está la hora no podemos de que- sentarnos a esperar. No podemos sentarnos a esperar.
Tenemos que hacerlo dentro de nuestras escuelas y para eso tiene que haber también un convencimiento en el equipo directivo, el equipo de gestión de cada una de las escuelas, ¿cierto? Para que se pueda hacer. Exacto. Sí, yo al respecto agradezco a mi escuela, a la escuela de 66, no es mía, pero yo digo que es mía porque me siento parte de ella, de esa comunidad, que me acogió también. Yo soy nueva en esto de la docencia, yo soy profesora de inglés, trabajé años en media, y en la básica es algo completamente nuevo para mí, era la primera vez que yo llegaba a hacer 4 asignaturas, con una jefatura, con niños pequeños. Entonces tuve mucho apoyo y también la libertad de yo poder aplicar mis metodologías y poder ir innovando, ir viendo. Y ahora me sorprendió muy gratamente que cuando comenzamos con la pandemia, mi asistencia al aula virtual, a las clases online, ha sido de 95%. Entonces, chicos que no tienen recursos, chicos que no tienen de repente las mismas oportunidades que el resto, como decía el profesor Eduardo, pero todos merecen lo mismo. Yo estuve también apoyando en colegios como el ICE, y los chicos de la Escuela Italia merecen lo mismo. Así es que, pero pasa, como decía Margot, también por un apoyo de la cabeza, de los directivos y más allá del ministerio, en cómo nos dan de repente esto que el currículum es flexible, mucho se dice pero poco se aplica, y en que el currículum es flexible uno pueda aplicar estas metodologías de la innovación, incorporando las TICs, incorporando tanta cosa que se viene nueva, y no quedarnos atrás, sino que ir aplicando en el aula y tener el apoyo, qué mejor que eso. Y si no, hay que salir a buscarlo, hay que buscarlo y hay que motivar principalmente con los niños y con resultados. Cuando los directivos ven resultados, siempre van a dar el visto bueno. Perfecto, muchas gracias, Marcia. Yo creo que este tema da para un debate enorme. Yo creo que se han tocado varios temas cruciales, el tema de las tecnologías. Yo creo que hay que volver a mirar las tecnologías, pero con un enfoque diferente, humanizándolas. O sea, pensando que cómo esas tecnologías nos ayudan a mejorar la comunicación, la calidad de vida, etc. Y no simplemente como un accesorio más, o como lo veíamos hace algún tiempo con el celular, como se mencionó, como un problema dentro de la sala, sino que mirándola en el aporte que le da a la sociedad, a la comunidad, a los grupos. Muchas gracias. Para ser respetuosos con el tiempo, vamos a ir cerrando entonces esta actividad. Agradecemos cada uno de los comentarios, ideas, reflexiones que aparecieron, y dejamos también la invitación puesta para quienes quieran presentar, porque vamos a armar un segundo encuentro de experiencias. Mielka. Eso, me sumo a los agradecimientos. Hoy la piel me afloraron las emociones, porque creo que es lo que decían, creo que fue el profesor Porfirio, de que aquí hay que valorizar, ¿cierto?, un trabajo que los profesores y profesoras están haciendo desde las aulas, y nos entregan, nos comparten experiencias que para todos seguramente generan y motivan a nuevas acciones. Yo como profesora hoy, en el ámbito que me desempeño, he aprendido en esta hora y media que estamos reunidos, y me despierta mi curiosidad como profesora de matemáticas, cómo integrar el MATLAB y el Bitmoji que me dejé por ahí, esa tarea de conocer esta aplicación de los avatars, y valorizar, agradecer, porque necesitamos estos encuentros, necesitamos compartir las experiencias que estamos haciendo en las aulas. Y ahí yo me quedo con algo que Eduardo citaba, y dice, no hay reporte porque los estudiantes de la universidad a lo mejor después repiten los mismos paradigmas.
o este paradigma más tradicional de la enseñanza, y las investigaciones dicen que las personas tenemos como referente al profesor de educación básica, al profesor de la educación inicial, el que replicamos después, y también ha cobrado mucha fuerza que también un modelo de profesor o profesora es el profesor de la institución donde obtiene su título profesional, en este caso de la universidad. Por lo tanto, acá hay que quebrar barreras. Nosotros somos los mediadores, ¿cierto?, hoy del aprendizaje, por lo tanto tenemos que ser esos mediadores no tradicionales. Así que ahí tenemos una gran responsabilidad y bueno, yo en mi rol que hoy me desempeño como directora de la Escuela de Educación, efectivamente el tema de la informática educativa ha salido inclusive de los planes formativos de los futuros profesores y profesoras. Sin embargo, tenemos que quebrar ese paradigma, nosotros lo tenemos incorporado de manera transversal y es hoy, y puedo dar testimonio de eso porque hemos participado en las actualizaciones curriculares, que este tema lo estamos trabajando con gran responsabilidad y sobre todo pensando en lo que se viene también, que un poco el profesor David nos lo planteaba, ¿cierto?, de humanizar la tecnología y con profundización. Así que recibimos la reflexión, somos parte de esta dinámica, por lo tanto agradecer, retomar que vamos a hacer un segundo encuentro porque creemos que esta comunidad y este fortalecimiento escuela-universidad es importante y esperamos que estas experiencias, ¿cierto?, se repliquen en cada una de nuestras aulas. Así que muy agradecido. Mañana los invitamos a todos ahí en el chat. Vamos a poner la dirección y bueno, en la página web también de la Escuela de Educación. Tenemos círculo pedagógico, va a estar el doctor Jorge La Rosa a las